Oh, qué historia también, ¿no? Vamos directo a abrir la conversatoria. You keep saying you got something for me. Y ya está acá en el estudio Natalia Salvo, abogada, docente universitaria, presidenta de la Corriente 7 de Julio, para abrir esta conversatoria. En instantes se va a sumar Lucía Portos también, como, bueno, hoy tenemos acá pisito de mujeres. Vamos a hablar, Nati, de un montón de cosas porque la agenda está... Que arde. Sí, la verdad que sí. Pero abría el programa comentando rápidamente, ¿no?, que Adorni está cerrando la campaña. Uh-huh. Y están pegándole nuevamente a los jubilados, a las jubiladas, a los curas, a los jóvenes, a los que pasan por ahí. Bien. Y hay, entiendo, una relación entre ambas cosas, ¿sí? Y también entre todos los anuncios que estuvo haciendo Adorni en los últimos días, con la agenda nacional, ¿no? Como promocionando de alguna manera, porque él es candidato y hace los anuncios para que Silvia Mercado lo señale, ¿no? Exacto. O sea, y estamos viviendo un mundo distópico. Entre esas cosas hubo un anuncio vinculado con el mundo del trabajo. Así es. ¿Qué pasó? Así como pasan tantas cosas en la Argentina, nadie está hablando de que lo que están buscando o lo que van a buscar es el fin de las indemnizaciones por despido. Claramente. Mira, Andrés, esto ya lo intentaron con el decreto 70/23, está suspendido por una acción colectiva de la CGT, pero lograron meter gran parte de esa reforma regresiva con la ley de bases, que entró en vigencia en julio del año pasado. Una de esas reformas regresivas es terminar con la protección contra el despido arbitrario, que es un mandato constitucional del artículo 14 bis. ¿Cuál es el despido arbitrario? Porque muchas veces la gente dice, no, pero si vos haces algo más, ¿cómo puede ser que no te puedan despedir? Estamos hablando de un despido sin causa, no con un incumplimiento del trabajador. Como los que están ocurriendo en el Estado Nacional. Efectivamente. A todo esto, esta instalación de que es caro despedir va a contrapelo con lo que están haciendo. ¿Qué es esta reforma que hicieron? Bueno, impusieron que por convenio colectivo de trabajo, es decir, acuerdo que se firmen entre trabajadores y empleadores, se puede establecer un fondo de cese laboral. Es una especie de AFJP para el despido arbitrario. Uh-huh. La protección contra el despido arbitrario es una indemnización por antigüedad que establece la ley de contrato de trabajo, y que es una indemnización porque presupone la existencia de un daño ante la segregación de la empresa sin motivo. El contrato de trabajo tiene vocación de continuar hasta que la persona se jubile o tenga algún incumplimiento. Bueno, esto ya rige para el estatuto de la construcción, para el rubro de la construcción. Es decir, el empleador paga un porcentaje de la remuneración y eso ya está. Listo. O sea, el trabajador se va pagando su propio despido, porque la ley de bases y la reglamentación... Es un descuento más en el... Claro, en realidad es una salario. Contribución del empleador, pero el decreto reglamentario que reglamentó esta parte establece que se puede imponer un acuerdo a través de convenio colectivo donde también pague el trabajador. Ahora, ¿no era que no querían aumentar los costos laborales? Ahí se sumó Lucía. Hola, Lucía. Ahora el empleador que no quiere despedir va a tener que pagar un monto más, una FJP más. Pero esto va en contra de la Constitución Nacional, porque justamente el despido tiene que ser caro para que la gente no quiera despedir sin motivo y comer y descomer trabajadores, como decía Miguel Ponte, el secretario de Empleo de Macri. Ahora, ¿qué fue lo que sucedió ayer? A través de una resolución de la Comisión Nacional de Valores, se empezó a reglamentar los fondos fiduciarios, porque, a ver, amigos y amigas, en esta economía en donde financiera, donde la timba va para todos y todas, estos fondos de donde aporta el empleador van a ser fondos fiduciarios. ¿Sí? Que los va a manejar la autoridad de aplicación, que va a ser la Comisión Nacional de Valores, no la Secretaría de Trabajo. Esto me hace acordar cuando Perón decía había un ministerio para las vacas y no para las personas. Bueno, ahora esto lo va a manejar el fluido del capital financiero y no el Ministerio de Trabajo, que ya no existe y fue degradado a categoría de... ¿Y esto en la práctica qué significa? Todavía no hay ningún gremio que haya suscrito un convenio colectivo que establezca el fondo de cese laboral, pero sí quieren hacer lo que pasó en los 90, utilizar a los convenios colectivos no para acumular derechos, sino para perforarlos y para hacer cuestiones anticonstitucionales. Digo que todavía no... Ellos dicen además que los convenios están viejos, obsoletos y que... Claro, pero vos fíjate qué curioso, porque no te homologan una paritaria que sea superior al 1% mensual, porque es la bajada de línea que tira Caputo. Ahí no hay acuerdos libres, pero para destruir derechos laborales sí establecen acuerdos libres. A hoy se anunció, ya que la gente está que arde,
en un comunicado de presidencia que se va a limitar la migración. Sí. Entonces, esto es la ley de residencia de 1902, donde los anarquistas y socialistas europeos que venían con ideas que eran de vanguardia eran atentatorios contra el orden público. No te van a decir no queremos inmigrantes. Ahora te van a decir no queremos que nos usen los hospitales y esto y lo otro. Pero en realidad es exactamente lo mismo. O sea que el capital puede circular, pero las personas no. Bien. Es una libertad un poco rara. Hola Lucía, recién hablábamos, recién arrancamos, decíamos que ya te sumabas. Lucía es subsecretaria de Políticas de Géneros y Diversidad Sexual del Ministerio de Mujeres, Políticas de Géneros y Diversidad Sexual de la Provincia de Buenos Aires. Bueno, Lucía, un poco estamos en la coctelera de la Argentina de Milei, porque es eso. Sí, ¿no? sí, pero todo tiene que ver con todo, ya aprendimos acá. Sí, así totalmente. No, estoy mirando la remera de Luke, es divina. Dice comida y sexo. Perfecto. Bien Bueno, taurino, para después como cuando ella. termine la vuelta. Sí, ahora comuniquemos Bueno, y ya. no sé, tampoco prometo tanto el miércoles. Tenete fe, hay que cortar la semana. Lo intentaré, Ok, voy a claro. dejarlo todo. Por la comida seguro. Bueno, lo otro vamos bien. Me hizo reír Natalia. No, estaba escuchando cuando venía en el auto y está todo cortado y muy difícil de llegar. Yo vengo de zona norte. Ahora vengo de La Barría, pasé por mi casa, me cambié, vengo para acá, no sé qué. Así esta remera está pensada. Para este pero momento. todo un tránsito muy complicado en esta zona porque hubo una represión tremenda en el Congreso y todavía quedan las rémoras de eso. Y me hace acordar una imagen que vi este domingo que pasó, no el domingo anterior, el domingo del fin de semana largo, el 1 de mayo, que hubo un desalojo espantoso en el Parque Los Andes, que pasó inadvertido. Terrible. Terrible, no pudimos hablar de eso. Con Diego estuvimos buscando información al respecto. Fue de un día para el otro, no quedó un solo puesto. No, y además, ¿sabes qué? Mira, yo justo me tocó que Ahí estaba- en Chacarita. En Sí, Chacarita. sí. Estaba comiendo con unos amigos cerca de ahí. Y yo mi abuelo está enterrado en Chacarita. Y entonces les dije, che, me bancan y vamos a buscar. Y me acompañan a visitar a mi abuelo, qué sé yo, una cosa que a una le pasa, ¿no? Y entonces me dicen, dale, va, plan de domingo. Y entonces estábamos caminando para el cementerio y de pronto vemos lo que había quedado, ¿no? Porque ya no había, sino había mucha policía, muchísima policía en el Parque Los Andes, un lugar re tranqui, y todo vacío, volaban papelitos, quedaba algún caño de alguna estructura de algún puesto. Eso fue ¿no? el sábado. Eso fue el sábado, puede ser, bueno, estoy perdida porque fue un fin de semana muy largo. Cuando llegamos al cementerio estaba cerrado, nos fuimos a tomar un café, qué sé yo, y cuando volvimos, la plaza estaba de vuelta, completamente habitada, y esto me llamó la atención por lo que vos decías, Nati, que había grupos de música ensayando, que eran como clases de vientos o lo que sea, y después había mucha gente haciendo gimnasia con profesores, entrenadores personales. Entonces, entrenar gente en la vía pública y cobrarles por eso, ok. Dar clases de música en la vía pública, ok. Lo que no se puede es vender ropa usada, ¿no? Claro. Porque digo, la utilización del espacio público para hacer un negocio es la también misma. es la misma. O sea, lo mismo. también tiene una Sí, claramente. Usufructuar del espacio público para dar clase que usufructuar de él para vender una remera. Exactamente. Entonces, ¿qué hay? ¿De primera y de segunda? ¿No? Gente que sí puede porque es personal trainer, pero el otro que no, Total. que es mantero, no puede. Entonces, ¿lo tendría que decir en inglés? Tendría que decir no soy mantero, blanket soy, ¿no? Ah, bueno, ahí también como- está el tema de que no pagan impuestos, no pagan alquiler. Bueno, Pero el todo personal trainer tampoco, No, André. también, pero eso es el... Digo, y está bien, yo no me estoy metiendo con el trabajo del personal No, trainer, no, digo. No, pero se entiende perfectamente la homología. Sí. Sí se notó claramente primero la violencia, La discriminación. la violencia, la fuerza utilizada en contra, no sabíamos bien de qué, porque yo cuando llegué ya no estaba sucediendo la represión, sino que había quedado toda habitada la plaza por policías, mientras niños corrían, una imagen muy apocalíptica. Entonces le paré a un policía y le pregunté, ¿qué pasó? No, tuvimos que desalojar manteros, qué vergüenza, le dije yo, ¿no? Y seguí caminando. Cuando volví, la plaza de vuelta habitada, como por la ciudadanía que sí, ¿no? Ah, los ciudadanos ciudadanía, de bien. esta ciudadanía La gente sí de bien. puede habitar la plaza. Y la verdad que es un poco esto que decía Nati, ¿no? Recién, como las personas no pueden moverse, pero los capitales sí. Las personas no pueden infringir la ley, pero los capitales, los dueños de todas las cosas sí, porque no hay ningún rico en este país que no haya infringido todas las leyes para poder acumular riqueza, ni en este país ni en el mundo, ¿no? Que se quedan con lo que es de todos, que hacen negocios a sus medidas, que le robaron las cosas a la gente en la dictadura para quedársela, ¿no? Digo, hay testimonios de los delitos cometidos en la dictadura, que son quienes con lo que se amasaron las grandes fortunas. Entonces, esto, ¿no? De que hay
hay algunos que parece que están habilitados a todo y otros que no les corresponden ni siquiera los derechos humanos, realmente habla de el Estado totalitario en el que estamos viviendo, ¿no? La interpretación ad hoc de como la todo ley. tiene que ver con todo, me acordé que hace unas horas Milei volvió a llamar héroes a los que se fueron la plata, a los que se llevaron la plata afuera. Bueno, si habló de que el trabajador explota al empleador, uno ya puede Eso esperar también, cualquier cosa. ¿no? Como que el trabajador le Terminé con la compra teoría de la el explotación. dinero, Claro, el dinero con su trabajo. con su tiempo. Bueno. O sea, si lee a Adam Smith o a David Ricardo, se va a dar cuenta que ellos mismos hablan del plusvalor. Lo que pasa es que creen en la libertad de mercado para equilibrar esas fuerzas. Ella, igualmente, creo que es una marioneta, más allá del rol preponderante que tiene, lo estoy subestimando. Creo que es una marioneta en ese sentido. A mí lo que me parece es que, ¿cómo decirlo? Seguimos con cierto shock postraumático desde el escapo nacional y popular. Y cuando digo eso siempre recuerdo lo que dice Amadou Buda en relación a la agenda. Nosotros tenemos que tener una agenda positiva propia que pueda plantear qué queremos frente a esto. Porque si no, o sea, nos convertimos en denuncistas, en señalar lo que es un horror, es un espanto. Está mal, pero ¿qué hacemos? ¿Cómo construimos? Tantas veces hablamos desde acá, con temor, con miedo, no sé, ayer se murió el Pepe Mujica. De repente yo, no, como decía Lu con el Papa, ¿no? Hay muchas idas y venidas con él. Pero algo que rescato, que es, por supuesto, jugarse por una causa y volver a hablar de cosas que a veces suponemos que o que están subrepresentadas o que no trae votos a hablar, no sé, la dignidad, llámenlo humanismo, el disfrute, el cultivar el afectos. ser humano. El ser humano. ¿Qué significa ser humano? Siempre me acuerdo del concepto que ¿No? Lu hablaba de la felicidad personal que se construye en el marco de una felicidad colectiva. Y la invitación a la lucha también, ¿no? Siempre lo dijo Pepe Mujica, a la lucha, le habló a los jóvenes que no se hagan mala sangre por cuestiones menores, que, ¿no? A mí me están poniendo en un momento muy difícil porque Sí, yo tengo una relación muy difícil Sí, con el pero está Pepe. muy Le ha bien, dicho pero vieja no. enferma a Cristina. Claro, Eso no hay que Pero olvidarlo. son a ver, Yo no eso voy a también es romantizar ser Uruguay. humano. No vamos a romantizar No, nada. porque es distinto, un país muy distinto al nuestro. No romanticemos. El tipo dijo cosas que nos pueden gustar y cosas que nos pueden disgustar. Y me parece que está bien que así sea. Está bien, yo tengo un Ayer problema hablamos de él y personal. hablamos Claro. de la relación y de las Entre ese tensiones tipo y que yo. mantuvo con el peronismo, ¿no? Y por qué las mantuvo y bueno. Sí, también. y también Uruguay no deja de ser un paraíso fiscal, un país en Latinoamérica muy desigual, que bueno, que tiene esa característica, que para la Argentina es muy pernicioso tener un paraíso fiscal a cruce de buquebús, ¿no? Sí. Digo, para pensarlo en la macro, pero bueno, no voy a Bien. traer acá, no voy a hacer Pasemos acá a otro terapia a tema. mis problemas No, con el Pepe Mujica. Pasemos a otro tema. Hablemos de. No, que está bien. También es un límite. Uno puede hablar de lo que hay, de lo que pasa en su casa, ¿no? Sí, exactamente, y no de lo que pasa en la casa del vecino. Exactamente, así Eso que me parece muy sano también. Bueno, chicas, estamos en este contexto, un cierre de campaña en la ciudad de Buenos Aires, preocupación también, ¿no? Hablemos un momentito sobre lo que pasó el domingo pasado en Salta, Jujuy, San Luis y Chaco. ¿Sí? Baja participación ciudadana. Ganaron los oficialismos, los medios hegemónicos, podemos decir, oficialistas, hicieron una lectura muy rápida de esto, dijeron, bueno, ganaron los gobernadores aliados a Milei, listo, ya está, ganó Milei. Prácticamente esa fue la lectura, cuando en realidad todos perdieron caudal de votos con respecto a la elección anterior. Y en la elección anterior no lo estaba Milei asociado. Ese es un dato, por ejemplo. Por otro lado, bueno, la baja participación me parece que interpela a todo el electorado. sí, a Es todos decir, los a los que representantes. votaron derecha y a los que votan peronismo en la Exacto. Argentina. Es un problema. Vienen las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, completamente fragmentada la oferta, 17 candidatos. No deja a mí, y ahora abro para que ustedes comenten, a mí no deja de causarme cierta preocupación que cuando sumo
todos los votos de los que votan derecha y ultraderecha en la ciudad de Buenos Aires, es un montón. Un montón. Por eso asociaba Adorni y los palos a los jubilados y todas estas, el fondo de cese laboral, las medidas contra los migrantes, las personas que quieren venir a vivir a la Argentina, ya están catalogadas por las dudas, acá delincuentes no recibimos, eso es lo que está diciendo Patricia Bullrich, una agenda muy dura, muy dura. ¿Con qué pelea el peronismo, el Movimiento Nacional y Popular, el kirchnerismo? ¿Con qué pelea hoy frente a esta avanzada tan fuerte? Bueno, primero para mí hay que hacer una lectura respecto de lo que está pasando a nivel territorial, ¿no? A nivel calle, con la representación política, ¿no? Yo esto lo vivo, yo soy una persona hace 17 años, participo orgánicamente en un espacio político, fui 2 veces diputado, o sea, 2 veces me tocó en la provincia de Buenos Aires, sí. 2 veces me tocó someterme a procesos electorales y después hace 5 años que gestiono en la provincia. No tiro el currículum por una cuestión de autoalabarme, sino porque digo el contacto es permanente con las personas. No solamente sino con la política, ¿no? Como con el terreno de la política, con el espacio donde la política se produce. Cristina logró algo que para mi generación fue impensado. Nosotros nos criamos absolutamente escépticos de la política y con Cristina cualquier persona que hacía política era rockstar, ¿no? Cualquier persona que hacía política con Cristina, ¿no? O sea, Cristina en sí, Néstor al principio, pero Cristina en sí y después todo lo que Cristina tocaba de algún modo u otro, construía representación con mística y con fe, ¿no? Y con esperanza de que se depositara. Yo digo, lo viví muy joven cuando me tocó hacer la primera campaña para diputada provincial en el año 2011, eran fervor, ¿no? Fervor popular depositado en la política. Hoy eso no nos está pasando, ¿no? Sí, por supuesto que eso vive en ciertos dirigentes, todavía hay ciertos dirigentes que pueden conmover al pueblo, yo creo que Cristina es una de esas dirigentes, pero en términos generales de la política eso no está pasando y creo que la baja de la participación es un dato que no se puede soslayar en ningún tipo de análisis más que hay un discurso antipolítico que está calando y hay una desconfianza respecto de que la política pueda resolver los problemas de las personas. Esto es para hacernos un harakiri, para cortarnos las venas, es para atenderlo, hacernos cargo de la realidad y ver cómo construimos o reconstruimos la representación en base a eso. Estamos a niveles, o sea, yo tenía 15 años en el 2001, estamos a nivel 2001, no. Tampoco, ¿no? Digo, pues uno lo vivió con el cuerpo, eso, ¿no? De mirar la televisión y decir, no pasa nada, no. Hoy todavía hay palabra que cuando se pone a jugar es una palabra que produce, ¿no? Uh-huh. Que produce movimiento. La de Cristina es una de esas palabras, la de Milei también es una de esas palabras, ¿no? Digo, hay una palabra que produce movimiento. No es el escenario 2001, o por lo menos yo no lo veo así, no quiero ser tajante, no soy ni socióloga ni politóloga como para andar haciendo, pero sí lo que vivo en la cotidiana. Tenemos que tomar nota urgente, porque no es moco de pavo que la gente vote menos, porque aparte eso le perjudica principalmente al peronismo, porque representa a las masas populares y porque en definitiva somos los que también cargamos en la espalda la frustración que significó el gobierno de Alberto Fernández, claro. ¿No? Que vino a hacer una cosa, hizo otra. Y en esa traición... ¿Sabemos cuáles son los sectores que nos están movilizando para ir a votar? Tenemos una idea. Sí, es bastante transversal, es un poco lo que decías vos, es bastante transversal, pareciera ser, ¿no? Por lo que yo leí e informe, no lo sé, sí. Lo digo porque pasó Chaco, es Salta, qué sé yo, no lo sé, pero pareciera ser que es bastante transversal, que la gente está costando elecciones preprovinciales, en nuestro caso la ciudad de Buenos Aires encima legislativas, ¿no? Sí. Y después hay que reemplazar otro problema que tenemos, que es el problema de la información. No estamos pudiendo dar información fidedigna porque estamos intermediados por medios de comunicación que mienten y por redes sociales que directamente ya no mienten, construyen esta verdad que no es verdad, ¿no? Esta verdad donde vos podés ver, una tortuga que, se está dando un beso con un conejo y después te das cuenta que está hecho con inteligencia artificial, sí. Y te hace dudar. A mí por lo menos esas cosas me hacen dudar de todo, ¿no? Todo lo que ves. De todo lo que ves. Entonces, esto como me parece como dato es hacernos una pregunta de cómo vamos en la madre de las batallas, que son la ciudad, pero más que nada en la provincia de Buenos Aires,
Y un poco me parece que esa es la apelación que hacía Cristina cuando pedía unidad en la fecha, ¿no? Digo, en la fecha de la elección, pongamos todos los cañones a la discusión, que es la discusión de la polarización, porque también esta tercera pregunta que vos hacías, André, que es frente a la crueldad de Milei, ¿qué tiene para proponer el peronismo? Y bueno, el peronismo tiene que proponer el proyecto del amor y la igualdad con todo lo que eso significa. Se desglosa en punto por punto por punto por punto. No es el amor y la igualdad como un consignismo vacío como mi remera, ¿no? Es el amor y la igualdad con, bueno, desendeudar al país, soberanía, industria, recuperar puestos de trabajo, consolidar la matriz productiva. Eso significa tener una política con las importaciones. No, digo, todo eso se va desgranando punto por punto en un programa político que nosotros hemos ejecutado y que tenemos que actualizar en este tiempo. Es una tarea muy importante y que lo que tenemos que hacer es poner las pilas, ¿no? Como... ¿Se puede eso, Nati? Sí, por supuesto. La gente sabe perfectamente cuál es el decálogo del peronismo. El tema es que tenemos la deuda, ¿no? Sí, la deuda y además con el me parece fondo. que se ha confundido mucho el medio con el fin. El fin es poder repolitizar el concepto de felicidad y advertir que la felicidad no se puede obtener sin soberanía, endeudado, sin guita, sin ingresos, sin jubilaciones, sin trabajo, sin salud mental. Y ese es el fin de la política, o la política como instrumento, no es el fin. Y digo como instrumento porque si nos quedamos en el carácter de la... no reaccionario, sino de siempre estar en la retaguardia, en la lucha. La lucha es un instrumento también. Sí. La lucha es un instrumento. ¿Y por qué creo yo que efectivamente hay una baja de índice para ir a votar? Porque hay una desconfianza tremenda en la política. Por supuesto que caló profundo el discurso de la antipolítica, pero también hay que advertir que si esas personas o los que no quieren ir a votar sienten o que no tienen el tiempo porque tienen que estar laburando y que están reventados, o que las políticas no los representa, o que si van o no van a votar es absolutamente inocuo, irrelevante, porque en realidad no cambia nada, ahí es donde hay que volver a representar. No se puede subestimar a las personas, y esto lo digo porque, bueno, no todo el mundo la ve, la política es una mamushka, no ven cuál es la verdadera disputa. Si el pueblo no entiende desde una interna o no entiende o no advierte, no se siente representado, hay algo que hay que tomar nota. No se puede seguir en las discusiones palaciegas, aunque sea de muy buena voluntad. No se puede tener una perspectiva aristocrática de la política. Y cuando digo aristocrático es suponer que uno tiene una condición especial que entiende algo que el pueblo no. Nosotros ya pasamos en la faceta en donde nos enojamos con la gente que votó a Milei. Y por supuesto que hay gente que tiene ese mismo carácter aristocrático y es aspiracional, sin lugar a duda. Ahora, si el peronismo no recupera, por ejemplo, y yo lo digo por mi métier, el tema del trabajo, que algo tiene que ver con el peronismo el trabajo, ¿no? Y me parece que Perón, en ese momento, no se perdía o construyó poder a través de la resolución de los conflictos en una Argentina que era agroexportadora, se metió con el campo, se metió con donde había, como hizo Néstor, donde había poder hueco y vacío. Hay que construir de ahí. Entonces, si no tenemos, por ejemplo, una discusión, o sí tenemos una discusión, pero tenemos un concepto respecto del trabajo, hablamos de economía formal o informal, pues estamos perdidos en ese sentido. Y como decía Lu, el amor y la igualdad requiere de ese desglose. Uh-huh. Y desgranar requiere de propuestas. Lo demás, si no podemos explicar por qué esto sí o por qué esto no, y bueno, por supuesto que tiene que ver con la desventaja estructural en que nos encontramos respecto de los medios. Me quedé enganchada con lo de las luchas palaciegas, las discusiones de Palacio, ¿no? Realmente creo que son necesarias en un momento determinado, ¿no? Como para rearmarse, armar la agenda, medir fuerzas, pero en otros momentos como este, que es tan delicado, impresiona un poco charlando con los que votaron peronismo, los que votaron a Cristina, los que votaron a Unión por la Patria, los que incluso votaron a Alberto, que rechazan en este momento la idea de una interna. La rechazan, o sea, quieren a Cristina y a Axel, no quieren escuchar hablar de esa disputa directamente, ¿no? Porque también ahí se desintegra una ilusión. Sí. Porque no todo el mundo está militando, no todo el mundo pertenece a una organización, hay un montón de gente suelta dentro del campo nacional y popular. Y eso lastima, porque está todo tan mal, ¿verdad? Que bueno... Sí, pareciera ser que porque está todo tan mal, habría que ser
más benevolentes con las diferencias que tenemos entre nosotros, ¿no? Pero también yo ahí pongo algo porque entiendo eso que planteás y de hecho lo vivo, ¿no? Sí, claro. La gente la gente me es una cosa que me parece horrible decir, las personas que te dicen, Sí. che, basta. Mi mamá los domingos, che, córtenla, ya está. Bueno, pero Claro. también es cierto que lo de la unidad hasta que duela fue feo. Sí. Para quienes después tuvimos que construir gobierno, ¿no? Porque Dolió, ¿eh? dolió en serio. Y no está bueno que las cosas duelan. Y mucho menos algo Por eso tan tienen lindo. que resolver antes de... Mucho menos algo tan lindo como la unidad y mucho menos algo tan lindo como tener la posibilidad en la mano de construir proyecto nacional. Nosotros, mira, yo debo tener pocos recuerdos más felices que el 2011, ¿no? Cuando todo era posible. Todo era posible. Mandar satélites al espacio era posible, que los pibes comieran 4 comidas durante en el día era un hecho, que las mamás dedicaran la asignación universal a festejar cumpleaños. Yo lo vivía en el barrio eso. Los nenes tuvieron por primera vez cumpleaños con sus nombres. Hoy cumple 4 años Qué bonito. Iván, ¿no? Y eso lo podían pagar con la asignación universal. Y lo estaban los odiadores que decían que eso era tirar la plata, que se iba por la canaleta del juego y la droga, porque sus hijos siempre habían tenido cumpleaños, ¿no? Claro. Con estrellitas y con banderines, pero también se podía soñar con que ese pibe mismo también fuera a la universidad, una universidad de calidad, con que consiguiera trabajo, con un trabajo bien remunerado, con que tuviera paritarias, con que se organizara en una organización política, con que participara políticamente. Digo, se podía soñar con todo lo que nuestra generación parecía que no iba a poder soñar. Entonces, la frustración del gobierno de Alberto y la unidad hasta que duela, hoy yo no tengo ganas de que me vuelva a doler. Bien. Yo no tengo ganas de que me vuelva a doler. Tampoco ir a una unidad boba, ¿no? Con gente que no está consustanciada con esto, con que podemos mandar satélites al espacio y que los pibes coman milanesa y que Sin festejen duda. su cumpleaños todo al mismo tiempo, ¿no? Porque podemos caminar y mascar chicle todo al mismo tiempo. Tampoco me parece que los términos del debate tengan que ser términos futboleros, espectacularizados, dolorosos entre compañeros, entre nosotros, ¿no? Que nos tenemos que hacer doler. Tampoco me parece eso. Yo lo discuto mucho, lo discuto en privado y lo discuto públicamente. No me parece que los términos tengan que ser dolorosos para quienes están esperando gestos de nuestra parte que los convoque a volver a creer, ¿no? Entonces me parece que podemos encontrar otro modo de que la unidad no sea boba, que no sea una unidad sin sentido, que sea una unidad con programa, que eso se resuelva discutiendo la conducción, porque evidentemente hay una discusión respecto de la conducción. Claro. Yo creo que el factor diferencial de la política argentina es Cristina Fernández de Kirchner, que fue la que hizo todo posible, que mandar satélites a la escuela y que los pibes coman. Hay Y gente tengamos hay un gente que piensa sueldo- otra cosa. Sí, que Bien. tengamos un sueldo superior al 50 por la participación. Un cierre cortito, Nati. Sí, coincido en eso. Yo creo en las efectividades conducentes. Después que hay diferencias, sin lugar a dudas. Las efectividades conducentes, yo lo decía el otro día, ¿por qué la persiguen a Cristina? Y porque puso el salario más elevado en América Latina, nos fuimos así en el 2015, porque mandábamos satélites al espacio, porque los pibes comían, y eso lo hizo Cristina. Entonces, ¿es una cuestión antinómica? No, pero necesita un orden esta propuesta. Bien. Necesita un orden y volver a enamorar, pero desde ese lugar. Bien. Bueno, chicas, se pasó la conversatoria. Volvemos Pasamos bien, como sí, siempre. como siempre. Volvemos a... repetimos el miércoles que viene. Conversatoria, 18:30. sexo y comida. Vamos. Ahí está, Bueno, perfecto. eso después de la... vos ya. ¿Por qué se van los chicos atrás del control? No sé, que den No, te están explicación. oyendo, ¿qué pasa? ¿Nos vamos a dar media vuelta? Dale. 5 minutitos, estamos al aire, gente, ¿eh? 5 minutitos pasaron de las